Esperanza nos ha hecho el favor de habernos presentado a todos anteriormente, así que espero que recuerden lo que ha dicho. Nosotros somos aquellas personas que estaba escribiendo hace unos minutos y queremos aquí avanzar un poco la conversación entre este panel, pero también de cara a lo que puede ser la reflexión de ustedes y otras personas que también están viendo las presentaciones a través del sistema digital. Para empezar, pues quisiera agradecer, ¿no?, al profesor Cuellar por haber colocado sobre la mesa, creo, una serie de ideas muy importantes, dignas de desarrollar, igual concretar también en unos contextos así cercanos y conocidos entre todos nosotros. Yo igual quisiera empezar diciendo que me ha impactado un montón la relación, ¿no?, que ha querido desarrollar en su ponencia entre un muro físico hecho de piedra o de cemento o de otros materiales físicos, pero que es en sí una función de un sistema de valores y sobre todo una mitología que predomina en la sociedad de Estados Unidos y que se vuelve inscrita esa mitología de diferentes maneras en los cuerpos de las personas y de una manera especialmente pesada en los cuerpos morenos, que están cargando en su carne con esa mitología impuesta para que sin querer se vuelvan a veces incluso proclamadoras, ¿no?, de esa mitología de predominio gringo. Otra faceta igual inquietante, provocadora para nosotros, que yo he detectado en esta presentación, que creo que es digno de nuestra reflexión, es que todo esto no ha sido al margen de la fe cristiana, ¿no? Todo lo contrario, ha sido una mitología que nace de alguna manera de cierta imaginación cristiana que ha predominado entre la sociedad gringa de Estados Unidos, ¿no?, y de Europa también. Y eso presenta, creo, una serie de retos para nosotros en lo que es la formación teológica, en la predicación de la palabra, la enseñanza de la Biblia en las iglesias locales, porque esa mitología puede seguir imponiéndose a través de lo que nos parecen los actos más piadosos, las prácticas más básicas de la fe que nosotros estamos llevando a cabo en nuestras iglesias. Y al final de esta ponencia creo que ha enfatizado, ¿no?, que hay un recurso igual que podemos atribuir a ese espíritu santa, ¿no?, que estamos enfatizando en estos días, porque hay una hermenéutica, una forma de leer no solamente la Biblia, sino la realidad ya latente en los cuerpos que no solamente han cruzado la frontera, sino que han sido cruzados por la frontera y que por lo tanto son esas vidas fuentes de conocimiento de Dios, incluso en sus formas de transmitir la enseñanza de las Escrituras, ¿no?, como hermenéutica activista. Entonces, a grandes rasgos, ¿no?, un poco lo que yo he podido absorber de esta presentación. Y yo lo que quisiera hacer ahora es dar paso, ¿no?, a nuestros otros dos panelistas aquí que han presenciado la ponencia, pero que van a responder a ella desde unas perspectivas concretas, ¿no? En un caso, profesora Rojas de la psicología, quizás, y in your case, Mark, responding especially from the context of being the president of a seminary, particularly a seminary that is historically identified with precisely some of the white mythology that has been part of the Christian inheritance in this part of the world, and the kind of challenges that presents to the seminary as you understand it. So
that's how I want to sort of turn to you all. And so, hablando primeramente a profesora Rojas, el profesor Cuéllar, en su forma de presentar este gran reto de la frontera, no solamente física, visible, ¿no? Que podemos visitar ahí en persona o que las personas tienen que cruzar, sino una frontera que se interioriza en las personas y que de alguna manera hace su obra, podríamos decir, en la dinámica de su vida. Entonces, la pregunta que surge para mí y que igual tiene algo que ver con lo que usted quisiera decir, ¿no? Ante esta ponencia es ¿cómo entiende usted en su propia investigación psicológica también las dificultades igual de esto entre los jóvenes, esa interiorización de la frontera en las comunidades cruzadas y quizás sobre todo en los jóvenes que están buscando entender, ¿no? Cómo es ese conflicto que se ha inscrito en sus cuerpos. Bueno, tremenda pregunta, muy compleja y esto es para largo, pero bueno. Le agradezco mucho sus observaciones. Yo como psicóloga, y enfatizo no teóloga, estaba escuchando y leyendo su ponencia y le agradezco el énfasis que usted hace en el poder, la fuerza que tiene esta ideología neocolonialista en que vivimos, ¿verdad? Y cómo se penetra en la manera como nosotros, como cristianos, como inmigrantes, funcionamos, muchas veces acoplándonos, funcionando dentro del sistema que se nos mete sin pensarlo demasiado. Y creo que a mí lo que me impacta en mi trabajo con jóvenes y con familias, con niños, porque estaba estudiando el impacto de la deportación y la detención en los niños ciudadanos acá en los Estados Unidos, es que esas transgresiones de esta ideología se dan a todo nivel, o sea, no solo con los que cruzan la frontera o los que han sido cruzados por la frontera, y a todo nivel de desarrollo, del niño, del adolescente. Por ejemplo, una cosa que me impacta con los muchachos que son recipientes de DACA es que, por un lado, esta situación, este símbolo de barrera, de marginalización que se ve con la frontera, con la muralla, ha ayudado a que se movilicen, ¿verdad? A que traten de ahogar por sí mismos. Pero a la misma vez, lo que veo también es que hay muchos que, aunque están abogando por sí mismos y por otros, también se sienten muy perdidos. Muy perdidos en el sentido que la identidad de ellos está como en un limbo, ¿verdad? Que aún desde chiquitos salieron y no pudieron procesar bien cómo fue esa jornada. No hubo una integración de esa jornada que obviamente pudo haber sido muy traumática, aunque no hubieran necesariamente experimentado la muerte de alguien. Algo fue traumática y lo capturaste bastante bien con los dibujos, pero que eso no se ha podido hablar, no se ha podido, en muchos casos, no en todos obviamente, pero no se ha podido integrar esa historia, porque pasó usualmente bien cuando eran muy pequeños, y que no solamente eso, sino que después llegan acá y están creciendo en un sistema que los está marginalizando, que los está empujando a los bordes, que los está como empujando de nuevo a esa muralla y hasta como tip over, pasarlo del otro lado. Donde están internalizando esos mensajes que tú dices de que no son menos, tal cosa. Y les cuesta bastante salir adelante. Que es un poquito diferente a la mentalidad de un muchacho que ha nacido en los Estados Unidos,
segunda, tercera generación, ¿verdad? Pero también, obviamente, con los jóvenes, los niños que son nacidos acá, de padres inmigrantes, ya sea dependiendo del estatus migratorio, también ves diferencias. Y las ves diferencias en cuanto a su manera de percibir el mundo, ya sea peligroso o no. Y si un niño, por ejemplo, es un hijo de una persona que tiene un estatus migratorio precario o indocumentado, digámoslo así, ese niño, aunque es ciudadano, siempre está con el radar andando, con el miedo de que el padre lo van a deportar o no, o de que ellos mismos sean deportados, pero por asociación están conflating. ¿Cómo se dice conflating en español? No tengo ni idea. Traducción. Están confundiendo el hecho de que son emigrantes, de que han sido discriminados, que sienten y que viven su color, su marginalización, pero que no son ciudadanos, y son ciudadanos. Y por asociación al padre están pensando que ellos no son ciudadanos. Entonces piensan que la migra va a venir a recogerlos a ellos también. Y eso es un problemazo grandísimo, ¿verdad? Entonces, si le damos vuelta a todas las diferentes percepciones que esta ideología que tú estás hablando y cómo se mete en la identidad del niño, del adolescente, es increíblemente paralizante. Y es algo que creo que es súper importante el papel de la iglesia de ayudar a reforzar una perspectiva bíblica de su valor, de su identidad, y de ayudarlos a que no se vuelvan invisibles, porque creo que esa ideología que tú estás hablando es precisamente, cruzas la frontera y de ahí, olvídate, desaparécete, hazte invisible y el sistema te va a volver invisible. Y tenemos una nueva generación que está en esos procesos y que nosotros como iglesia tenemos que decir, no, somos visibles ante Dios, ante la sociedad, tenemos valor. En fin. Y de ahí la importancia de lo que ha dicho de la hermenéutica activista, que tiene que priorizar, Sí. ¿no? Privilegiar esa experiencia de ser una persona cruzada, como cargada de esa mitología, Sí. y permitir que esa experiencia pueda ser reveladora. Bueno, le queremos dar la palabra aquí a usted, profesor Cuéllar, antes de que le demos la palabra al presidente para responder, si quiere, brevemente a este comentario de profesora Rojas. No soy psicólogo, pero lo que yo puedo decir que encuentro mucho trauma en la Biblia hebrea. Y yo siempre digo a mis alumnos que la producción de la Biblia hebrea fue hecho por trauma de exilio, de imperio. Es muy, hay un trauma bien profundizado en el texto bíblico. Y de eso vemos una conexión con el trauma de exilios contemporáneos. Y esa es una conexión que el lector contemporáneo y la Biblia puede tener. Hay las barreras que nos pone por medio de las ciencias y de las disciplinas en estudios bíblicos que sale de occidental, del occidente, Europa, y no permite esos tipos de conexiones. Pero cuando trauma quiere hablar con trauma, es muy natural para los dos venir a una conversación. Y más que trauma en la Biblia hebrea, hay también inmigración, ¿verdad? Hay movimiento de seres humanos que están moviendo en cada historia, desde Génesis hasta la literatura profética, hay movimiento. Y eso también puede agarrar la atención de un creyente inmigrante. Por medio de esas lecturas está levantándose esa identidad migratoria dentro del creyente inmigrante. Y es un fallo del lado de la iglesia no poner los dos juntos
Yeah. Sí. porque hay política. Sí. Queremos dar la palabra al presidente Laverton, pero para que sepan, yo voy a empezar a mirar el teléfono no para mandar textos a mi esposa, sino para ver las preguntas que me están llegando. Awesome. Eso es lo que estoy haciendo con el teléfono. What Professor Cuellar was saying there at the end, I think, is maybe a good segue to some reflections you might have, President Laverton, as it relates to theological education. He's talked about some of the ways that a certain scientific approach, for example, to biblical study, is in fact trading in a sort of border mentality that separates the meaning, let's say, of the biblical text and keeps it behind a wall that is controlled primarily by white men. Along those lines, anything else that you might want to say in response to Professor Cuellar's presentation, especially as it bears on the role of theological education, maybe Fuller in particular, in the kind of society that he's helping us to describe? Yeah. Thank you very much. You can have my mic if you need it. Thank you very much for your lecture, and thank you for this whole event. I want to say that to Dr. Garcia Johnson. My own work is in hermeneutics, so I appreciated very much what you were saying. Do I just keep talking in English? Yes. Now we're relying on the... Se está traduciendo, ¿no? Por el sistema de auriculares y todo eso, ¿no? You're all set. And one of the things that I was thinking about was the comment by Jacques Derrida when he says that meaning is context bound and context is boundless. So we end up in a continuous negotiation of boundaries is one of the ways of understanding what Derrida is talking about, and the impossibility of that, which is continuously sliding geologically, geopolitically, socially, intellectually, emotionally, racially, sexually, etc. Right? It's just this amazing sea of undulating borders, boundaries, which are both, in one sense, part of creation, and in another way, part of our human identity, in another way, part of our humanity, in another way, part of social reality, but eventually becomes part of geopolitical reality, partly and quite specifically in the Hebrew Bible because of the way that Israel comes to understand its identity and how it positions its identity in relationship to other nations. All of that, long story, very complicated, very boundary negotiating. The prophets, in many ways, are about the failure to keep boundaries as much as about the violation, in that sense, of boundaries, as well as the need to give up boundaries because of things that keep you away from the things and the people that matter to God. And Jesus comes as another boundary stalker who walks in a different way and calls the people of God into a new humanity in which that becomes a newly defined reality in which boundaries are again sorted in a radically different way. The church often, especially in America, I think, as you rightly pointed out in your paper, I think is still so, especially the white church in North America, is so distinctly stuck in what I consider to be really an Exodus paradigm, an Israel paradigm, a promised land paradigm that really is part of the manifest destiny and all the things that have been part of that. And the legacy of that is devastating. It's been devastating throughout the whole of American history. Certainly it's been devastating to Native Americans, it's been devastating to Africans, it's been devastating to Latinos, it's been devastating to Asians, it's been devastating to many immigrant populations. And reciprocally, it's ended up being devastating to white culture as well, even though in control and in dominant position, it still is devastating because it's been a loss in such a significant way. Let me just make one observation about the fact that we're having this conversation today. I thought it was very, very interesting that the Nobel Peace Prize that was given today was given to these two people who are themselves border stalkers. So one is this rather remarkable Congolese Christian doctor who's been serving women who have been victimized by the brutality of Eastern Congo and developed operating procedures that have been able to restore the dignity and actually restore families, which would otherwise be almost impossible. And then this Yazidi woman who, likewise, having been plundered by ISIS, ends up letting her sexual violation be known and then
going forth to tell the story of recovery, to regain family, relationship, religion, community in a way that was impossible for her. Today in Chicago, the jury decided that the policeman that was guilty of the murder of an African-American young man was guilty of that. It was charged that he was guilty of a first-degree murder, but it turned out that he was found guilty of a second-degree murder, which is a boundary of a certain kind that gets negotiated, and was successful enough that they were finally able to, for the first time in 50 years in Chicago, find a policeman guilty of crossing a boundary that he shouldn't have crossed, right? It's extraordinary. And it just, I guess in all of these things, it strikes me that this is we're caught in a particular version, as we've been thinking about it in this conference and tonight, about a global human crisis around issues of boundaries. And what I think you're pointing to so importantly is the way that the southern boundary of the United States, especially in relationship to the white evangelical culture, or just the white culture in general, which includes white evangelicals, but is more than that, has its own battle going on about boundary keeping and boundary blurring, right? And all that's happening at a time when the internet is blurring boundaries at an astounding rate at any given moment in a way that now is causing all of us to be sort of in a head-spinning way. So all of this is just to say, the topic of tonight, it feels to me so incredibly important, and the construct that can freeze us, almost time freeze us in a certain place, in a certain zone that says, this is the way things are, this is the way they should continue. And then we battle over that in various ways. And I would say that where theological education, a place like Fuller is in the midst of all that, is that partly the gift of our 3 schools and 3 disciplines has been a way of blurring some of the conversation in a seminary that wouldn't happen in every seminary, because it has the opportunity to have conversations across different disciplines, and that's a very enriching and often very challenging, even awkward, difficult, never painful thing. So I think that's part of it. I think being in Southern California, like being in Austin, puts us in a context in which the realities of the things that you were particularly exploring tonight are not only near us, but among us, with us, in us, around us, at all times. I would like to think that Fuller is in a place where in this season it must be in a transitional stage. I mean, I hope I will be the last white president. I hope that the person that follows me sooner or later will not be of the same gender necessarily, and certainly not be in the same racial background. I hope that it will be a person who will lead the seminary in even further extensions and explorations of this kind of push me, pull you dynamic that I was understanding from your way of sketching these things, because that's where the future is. That's where the body of Christ should be. That's how the church demonstrates its integrity and life. And to do that will threaten everyone in every direction, which is what brings me back then to Derrida's phrase. I mean, it's a comfort to say meaning is context bound and context is boundless until it violates us, or until we are the violator, right? And it's in that dynamic somehow that I think the most distinctive thing about Christian boundary issues has to be focused on the person of Jesus Christ, and as the one who leads us in this, and also to a level of trust that is open to the very violation that the very paradigm itself can so easily extend, if not intensify, which it has in American culture. So it's naming, I guess I'm just saying, what is essential and impossible and also hopeful all at one time. Thank you. Quiero permitir, ¿no?, que responda a ese comentario, pero después de una respuesta breve vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están llegando al público. Jack Derrida wanted to just thank you for that comment, and I also think that Jack Derrida provides us with a really interesting view of archives, and how he refers to the condition of the archive fever, right, and how there is the tendency within
humanity and within society to weaponize power. And oftentimes the archive is used as that weapon to exert power over vulnerable populations. And so what has emerged as that weapon in the region is, for many, the physical fence that is going up across the 2,000 miles from Brownsville to Tijuana. And so there's a uniqueness about that archive that is generating a level of archival fever, of power grab. And it's not only extended to the landscape itself, but to bodies. People's bodies are now turning into expendable objects, so that power can continue to reproduce itself. So that's really, I'm glad you're introducing theological education within the context of Jacques Derrida. I think he has a lot of wonderful insight about deconstruction and power and ways of thinking about boundaries. I'd like to continue to think about that further. Gracias. Yo creo que esto tiene algo de relación con ese concepto de archivo. Esta pregunta, ¿no?, que nos llega de Melanie Ortiz. Muchas gracias. ¿Cómo debe cambiar? Esta pregunta va dirigida a usted, profesor Cuéllar. ¿Cómo debe cambiar la imagen o identidad de lo que significa ser americano para tener una iglesia evangélica inclusiva, sobre todo inclusiva entre anglos y mexicanos? ¿Qué es lo que significa ser americano? ¿O cómo debería cambiar? Pues yo creo que primeramente en la educación nos enseña que americano significa personas de los Estados Unidos, y eso es mucho más amplio que el norte de América, pero es parte de nuestra socialización de aceptar ese nombre para solamente gente que vive aquí en este país, no para todos los que son parte de este hemisferio del mundo. Empieza en la educación, empieza en negar el uso de esa palabra para significar solamente los que son de los Estados Unidos. Y es igual como está pasando en esta conferencia en usar el artículo femenina la para el espíritu, ¿verdad? Están cambiando poco a poco la mentalidad de cómo uno usa nombres y palabras, pero empieza. Muy bien. Igual haremos una pregunta más. Yo creo que nos da tiempo para una más, ¿no? ¿Alguien me va a quitar el micro si yo hago otra pregunta? ¿Podría añadir algo también? Vale. Yo creo que también es importante de que nosotros hemos sufrido un desarraigo, ¿verdad? El cruzar la frontera, venir acá, pero creo que en el proceso también no nos apropiamos de nuestras historias y sucumbimos a la presión, al pushback, a la marginalización que estamos experimentando. Y es precisamente donde se empieza a perder la noción de quién somos delante de Dios. Y entonces, como comunidad cristiana, como familias, eso es súper importante, que no perdamos de vista eso, que como los judíos estemos contando la historia una y otra vez, para que estemos bien claros de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, dónde estamos. Y eso es súper importantísimo con esta nueva generación de muchachos que están creciendo,
perdidos e embolatados, como decimos en Colombia, porque no estamos hablando de esto. No estamos dando un historial de dónde está surgiendo todo estos problemas tan grandes, la complejidad de las reformas neoliberalistas, todo el aspecto social, la forma como la detención es una forma de control social. No lo estamos hablando en las iglesias como es, ¿verdad? Estamos orando por los que están pasando la frontera, pero no estamos predicando y denunciando estas situaciones tan bárbaras que están pasando y llamándolas como son y poniéndolas en un contexto historial. Y ahí es, creo, donde los muchachos y las nuevas generaciones necesitan poder estar más centrados, con más visión de dónde hemos venido y qué hemos sufrido y para dónde vamos. Antes que responda, una última. Amén, sí, un aplauso. Gracias, hermana. Última pregunta y le vamos a dar la palabra de clausura después de esto. Esto me parece que responde muy bien a nuestro contexto aquí en Fuller por el compromiso ecuménico. Dice aquí la pregunta, la diapositiva donde la niña usa la cruz de su rosario y luego cita la letra del himno netamente evangélico en la cruz, nos habla de un ecumenismo del camino duro, ya que predominan los católicos y pentecostales y algunos bautistas en el flujo migratorio. Los presbiterianos, metodistas y luteranos vienen de otras capas sociales no tan humildes. ¿Qué esperanza hay en que el trauma migratorio ayude a unir los pentecostales y católicos como hermanos? Una pregunta fácil para terminar. Pues yo creí en dos tradiciones. Mi madre era católica y mi padre era pentecostal. Entonces yo entiendo qué significa ir a la misa y también al servicio en la tarde en los domingos. La visión y el arte, yo creo que es un vehículo. Es un vehículo para nosotros imaginar otro mundo. Especialmente el arte que viene de los niños, que no hay esas barreras tan fáciles, no están ahí fuertemente en su imaginación. Y tenemos que escuchar más lo que los niños dicen. Porque se juegan en parques sin preguntando de quién son y quién eres. Es muy natural. Muy bien. Bueno, vamos a expresar nuestro agradecimiento al profesor Cuéllar por su presencia entre nosotros. Y no sé quién tiene la palabra a partir de ahora. Hermana, gracias.